Para poder analizar el impacto que ya prácticamente se está viviendo en Cuba una vez que no está llegando el petróleo, por ejemplo, de México o de Venezuela. Nos vamos a enlazar en este momento con Ramsés Pech. Él es, ustedes lo conocen, analista y asesor de la industria energética y económica. Así que Ramsés, por lo pronto, bienvenido, buen día. Les saludamos de este lado mi compañero Pablo Valdés y su servidor Juan Rivas. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la confianza. Gracias, Ramsés. Oiga, pues la pregunta es muy concreta. ¿Cuánto tiempo puede resistir la isla de Cuba sin este combustible que resulta más que indispensable para la población? Bueno, si me permiten, mire, vamos a hacer la historia para que el público pueda entender por qué llegó hasta este momento la situación en Cuba y en Venezuela. Por Primero, favor. hay que darle las gracias a presidente Chávez en el 2007, derivado de que cuando hizo la expropiación de empresas de Estados Unidos de sus activos, muchas de estas tuvieron que regresar a Estados Unidos para poder consolidarse como una industria. A partir del 2010 hasta el 2019, Estados Unidos invierte en lo que se llama shale oil o shale gas, donde empiezan a producir una gran cantidad de petróleo crudo, y ese petróleo crudo hoy, en el 2019, Estados Unidos es el mayor país que produce petróleo crudo y de gas natural. ¿Qué sucedió en este periodo? En el 2020, Venezuela, de haber producido 3 millones de barriles diarios en el 2007, en el 2020 solo producía no más de 600,000 barriles. Es cuando se ve la primera ventana para poder cambiar el régimen en Venezuela y en Cuba. ¿Por qué digo que en Cuba? Porque Cuba recibía de Venezuela una gran cantidad de petróleo crudo para poder meter a sus 4 refinerías que tiene hoy actualmente, de las cuales solo 2 operan, y tenían combustibles para la generación de la electricidad. Como Venezuela ya no puede mandar la misma cantidad de petróleo crudo y sobre todo de combustibles para generar electricidad, surge en el año 2022 la empresa que se llama Coderain, que es una compañía creada por el gobierno de Cuba para poder hacer un contrato con Gasolina Bienestar, que es que en el 2023 consolidan el contrato, como bien ha dicho la presidenta de la República. Ante esta situación, Cuba depende ahora de México, y Venezuela, bueno, se tiene que reestructurar para poder incrementar la producción ante la deuda que tiene con China, y China se aprovecha de 2020 al 2025 de Venezuela, porque de las cantidades de petróleo crudo que exportaba Venezuela, casi 900,000 barriles iban a China, y de esos 900,000, 300,000 no pagaban. Llegamos a esta situación en el año 2026, en donde ahora Venezuela se consolida como un socio estratégico del sector de hidrocarburos para Estados Unidos, porque ahora Estados Unidos va a tener un país de la OPEP para poder controlar el precio del barril entre 55 y $65, y con ello mantener la gasolina barata en Estados Unidos, una inflación controlada. Y ahora que estamos viendo que en mayo cambia la dirección del Banco Central de Estados Unidos, pues poder empezar a bajar las tasas de interés. ¿Quiénes perdieron de toda esta situación? Canadá, porque Canadá tiene que negociar con Estados Unidos porque vende más de 4 millones de barriles diarios. China va a tener que pagar el petróleo crudo, como dijo el presidente Trump, al precio del mercado, ya no con los descuentos de $20 que le sería a Venezuela. Y vamos a ver un Rusia que va a tener que estar vendiendo su petróleo más barato a China, porque en el 2028 ya la Unión Europea no le va a comprar ni petróleo crudo ni gas. Llegamos a la situación de México. Pues México, de acuerdo a los datos que pudimos observar en una página que se llama Import-K, más o menos vendían más o menos en el mes de mayo al mes de noviembre, son datos del 25, más o menos fueron 17 millones de barriles que se vendieron acumulados en esta fecha, de los cuales se vendió gasolina, diésel automotriz y petróleo crudo del tipo Istmo, que este crudo es ligero y que sirve para las refinerías de Cuba. Ante esta situación, más o menos calculamos, sin hacer descuentos, posiblemente un aproximado de todo esto que se vendió o se mandó a Cuba, fueron alrededor de 27,000 millones de pesos, que más o menos es casi el presupuesto de la parte industrial de Pemex, donde están refinerías para este año. ¿Esto qué significa? Que bien como ha comentado la presidenta de la República, hay un contrato en donde Gasolina Bienestar es una filial de Pemex y emitió una factura para hacer el pedimento respectivo, y eso se debe haber reportado como un ingreso. Todos sabemos contablemente que cuando tú generas una factura lo reportas como un ingreso, y cuando no te lo llegan a pagar hay que declararlo como una pérdida, y eso hay que sacarlo del balance de libros, y eso tiene que generar una pérdida
y hay que ver en qué momento Pemex lo va a reportar como una pérdida. Ahora bien, Justo, ahorita el gobierno va a seguir dando ayudas humanitarias desde el punto de vista de medicinas y medicamentos y alimentos. Pero hay una cosa muy importante. Sí. Justo quería entrar a ese tema de ayuda humanitaria. Considerando que México está hablando de ayuda humanitaria mientras se analiza el envío de petróleo, ¿no? Porque sabemos que en estos momentos no se está mandando. ¿Hasta dónde puede separarse lo humanitario de lo energético cuando el combustible pues es clave para los alimentos, para la producción de alimentos, para el traslado de alimentos, para la operación de hospitales, para la operación de electricidad, para la vida misma? Bueno, eso es complicado en este momento, derivado de que Cuba depende gran parte de la generación de electricidad de combustibles fósiles, principalmente de diésel y algunos derivados y petróleo crudo para generar electricidad. Ahorita en Cuba tienen muchos problemas, aunque existen ciertas plantas de paneles solares que en estos días están terminando de construir también sistemas de baterías con tecnología china. Pero la realidad es que la parte del petróleo y sus derivados, como dice la orden definitiva del presidente de Estados Unidos, bueno, yo creo que aquí vamos a tener que esperar un buen lapso de tiempo y en la parte humanitaria yo creo que deberíamos ver la parte de alimentos y la parte farmacéutica. Pero aquí hay algo muy importante. De todos los otros que necesitamos en nuestro país, de lo que importamos de la parte agroalimentaria, el 75% viene de Estados Unidos y la parte farmacéutica viene el 30%. Entonces hay que ver qué tanto es mexicano que vamos a mandar a Cuba de la parte humanitaria, y eso es lo que tenemos que establecer. Y al final de cuentas, pues todo lo humanitario que podamos ayudar a Cuba, pues es un dinero que del erario público tiene que salir. Y una cosa importante, México no puede estar mandando más petróleo crudo ya. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre solo se exportaron no más de 368,000 barriles diarios, de los cuales 100, 150 van a Deer Park, y ya eso ya Pemex ya no lo puede soportar porque sus ingresos por ventas de exportaciones están disminuyendo. Ahora, Ramsés, considerando todo esto, ¿cuáles pueden ser las alternativas que ya tendría que estar observando o contemplando Cuba? Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuánto pueden resistir? Porque la situación se puede complicar segundo a segundo. No, ya ahorita Cuba ya no puede resistir. Ya vimos ayer el comunicado del Ministerio del Exterior de Cuba, como bien ustedes están comentando. Ya hay las negociaciones, ya lo dijo el presidente Trump el fin de semana que hay negociaciones. Y aquí lo que tenemos que entender es que va a suceder lo mismo que Venezuela. Vemos que en Venezuela todavía siguen parte del régimen que está y vamos a ver un cambio democrático posiblemente de régimen. Cuba yo creo que va a ser lo mismo. Y hay que entender algo muy importante. Esta estrategia surge desde el año 2020 por parte de Estados Unidos y como lo dijo el secretario Rubio en su comparecencia en el Senado y en la orden ejecutiva, la estrategia de Estados Unidos es sacar del continente americano la influencia que se tiene China, iraní y rusa, y sobre todo para tener una estructura hegemónica. Ya lo estamos viendo hoy en día que esa estrategia está empezando a dar resultados. Sí, es clarísimo el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del gobierno de la Unión Americana de querer tener el control energético de todo el continente americano. Y esto pues nos está hablando de un reacomodo estratégico en donde la misma energía pues vuelve a ser una moneda de cambio diplomático. Esto está muy interesante, Ramsés. Sí, y la parte, hay que entender algo, Estados Unidos es el principal productor de petróleo crudo y de gas natural. Va a controlar el precio del barril, va a tener un mercado a partir del 2028 porque en recientes días la Unión Europea acaba de aprobar la nueva normatividad donde van a dejar de comprarle gas ruso y petróleo crudo a Rusia a partir del año 2028 y ahí empieza un gran problema que no lo hemos visto nosotros. Nosotros dependemos del gas natural que viene de Estados Unidos. Y Estados Unidos va a dar prioridad a la Unión Europea de noviembre a marzo. Pregúntanos de nosotros. Nosotros no tenemos dónde almacenar gas. Europa tiene para almacenar hasta casi más de 60 días en los tiempos de invierno. Estados Unidos tiene 40 días. Nosotros solo 2 días. ¿Ustedes creen que en el 2028, cuando Estados Unidos tiene que cubrir los almacenamientos de Europa, las necesidades en invierno, nosotros nos convertiríamos en una prioridad para ellos? Tendría que ser Europa, por lo que pinta la prioridad para Estados Unidos. Bueno, no, claro, no es que así lo deseemos, ¿verdad? Pero
No, es que así va a ser. Y ahorita Israel se está convirtiendo en el país de mayor envío de gas natural licuado de Europa en los próximos años. Y la Franja de Gaza, independientemente de lo que haya pasado desde el punto de vista humanitario y todo, fue una estrategia de control de esa área. Israel no surge nada más porque surge como país, desde hace más de 50 años, y solo es reconocido por Estados Unidos. Surge como el único espacio territorial de salida al mar Mediterráneo, porque si te das cuenta, en Irán tienes que pasar por el estrecho y por Yemen tienes que pasar por el estrecho. Ahora bien, ya no van a tener que pasar por los estrechos y Israel se convierte en una salida del gas natural de los países del Medio Oriente que están negociando con Estados Unidos. A México, entonces, Ramsés, no le queda más que alinearse a lo que dicta Estados Unidos. Más bien dicho, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la parte energética, porque la semana pasada ya en Venezuela se aprobó una nueva ley en donde las compañías que van a ir van a tener la posibilidad de vender el petróleo crudo directamente o usarlo en sus refinerías, cosa que en México no se puede. Y otra cosa, Venezuela se convierte en el polo estratégico energético de atracción de inversión y México va a quedar rezagado por los modelos de contratos que tenemos hoy en día. A ver, Shell, Chevron, Texaco y todas las demás van a ir a Venezuela y van a poder controlar el barril y llevarlo a las refinerías. En México eso no lo pueden hacer. Las compañías de servicios, Halliburton, Schlumberger, Baker, Waterford y todas sus compañías, le tienen contratos y les pagan a 180 días por parte de Pemex. Si se van a Venezuela, les van a pagar en 40, en 60 días. ¿Dónde se irían? Sí, claro, por supuesto, Ramsés. Pues ahí está el presidente Donald Trump de la guerra arancelaria a la guerra de los energéticos, ¿no? Sí, y los aranceles, ahorita que está el secretario de Economía en Washington y todo eso, el tener va a ser parte fundamental, el gas natural, el diésel que tenemos nosotros, porque acuérdense que este año se acaba la ampliación que dio la Comisión Reguladora de Energía, en donde ya a partir de este año debería estar a finales de este año puro diésel de bajo azufre y ya no más de diésel de más de 15 partículas por millón, que gran parte se produce en nuestras refinerías. Entonces vienen muchos cambios estratégicos. Venimos en el 2028 con una crisis de gas natural porque no vamos a tener, si Estados Unidos nos va a ser prioritarios y hay que ver los cambios que vienen en un momento dado. Perfecto, pues interesante el análisis y sobre todo los diferentes escenarios posibles. Ramsés Pech, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y si nos lo permite lo buscamos después para ver cómo va evolucionando este tema, particularmente con Cuba. Gracias, que tengan un buen día y gracias por la confianza. Gracias.